tardes, chicos. Hoy, bueno, para la ayudantía del día de hoy, dado que ya iniciaron el nuevo tema de sucesiones y series, quería sobre todo explicar un poco más a fondo o más bien repasar el concepto de sucesión, C, de la notación de sumas que vieron y hacer un par de ejercicios con ello, ¿no? Determinando eh, la- digamos, un elemento dado en una posición dada, digamos, eh, de una sucesión, ¿sí? Entonces ahora estamos en lo que son sucesiones y series. Entonces, una sucesión seguramente eh, ya lo vieron, viene por lo general dada de esta forma, a sub n, ¿sí? Con aquí muchas veces suelen poner n elemento de los naturales, ¿sí? Para decir que este numerito, esta letra n, que aparece como subíndice en A, varía o toma todos los números naturales que puedan haber, ¿sí? Esto seguramente vieron que formalmente se define como una función que va de los naturales en los reales, ¿sí? ¿Sí? Simplemente que digamos cuando calculamos a sub 1, lo escribimos simplemente, perdón, cuando calculamos la imagen de 1, ¿sí? O sea, hacemos a evaluado en 1, simplemente lo escribimos como a sub 1, ¿sí? Y definido así, pues puede parecer muy abstracto, muy extraño, pero simplemente esto nos da la idea de lo que, o sea, lo que intuitivamente entendemos como una sucesión de números, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener la sucesión uno, 2, 3, o, perdón, no lo voy a escribir así. Entonces, 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, como ven, esta es una secuencia de números, simplemente son todos los números naturales. Y si yo quiero escribirla con la notación que tenemos aquí, yo representaría esta sucesión así, ¿ya? ¿Por qué? Porque el enésimo término de la sucesión, ¿a qué nos referimos con el enésimo término de la sucesión? Lo voy a escribir acá abajo otra vez. Sí, ¿ya? Digamos, este sería el primer término de la sucesión, este sería el segundo término de la sucesión y así. Este sería el tercero y así sucesivamente. Entonces, yo sé que en algún momento, digamos, si sigue pasando, este va a tomar el número n, ¿ya? N siendo una letra que puede representar cualquier número natural, pero lo que me interesa es que está en la posición n. Entonces, este de aquí sería lo que decimos el enésimo término de la sucesión, ¿sí? Y este, justamente el enésimo término de la sucesión es el que representamos aquí, dentro de estos paréntesis, para decir que este es el término que define la sucesión como tal, ¿ya? Por ejemplo, aquí puse los números naturales y a veces esto puede confundir, pero yo podría poner, ¿qué se me ocurre? 1, 2, 4, 8, 16 y así. Como ven, estas son las potencias del 2. O sea, este es 2 a la 0, este es 2 a la 1, este es 2 al cuadrado, este es 2 al cubo, 2 a la cuarta y así sucesivamente. Entonces, si este de aquí es el primer término, este es el segundo término y así, yo voy a encontrar que en la posición n voy a tener 2 a la n menos 1, ¿sí? Este de aquí sería el enésimo término de la sucesión, ¿sí? Es decir, cuando digo el enésimo término de la sucesión, ¿a qué me estoy refiriendo? Todos estos números yo los pongo en fila, ¿sí? Tal como vienen dados. Y el término que está en la posición n, ese es el enésimo término. Digamos, yo les podría preguntar por el primero, por el tercer término, por el quinto, así sucesivamente. ¿Está claro esto? O sea, cómo son las sucesiones, qué representan y cuál es, digamos, en este caso el término enésimo o también se le llama el término general de la sucesión. Entonces,
Esta sucesión de aquí yo la escribiría como 2 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Porque, digamos, si yo reemplazo n igual a 1, que sería el primer término, ¿ya? Digamos que este de aquí viene a representar mi a sub n, ¿ya? Entonces, a sub 1 es el primer término, a sub 2 es el segundo, y así sucesivamente. Por eso digo que a sub n es el enésimo término. En este caso, digamos, para este ejemplo que puse aquí, a sub 1 es 2 elevado a la 1 menos 1. ¿Sí? En lugar de n pongo 1, nada más. Donde aparece la n le cambio por el 1. Esto es 2 a la 0 y esto es 1. A sub 2 va a ser 2 a la 2 menos 1. Esto es 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Entonces, miren, estas sucesiones, digamos, si yo pongo así, podría poner así también. Estas son. A veces, cuando se entiende que el n está aquí en los naturales, esto se omite. O sea, no se escribe. Simplemente se pone entre los paréntesis 2 elevado a la n para indicar que es una sucesión. A veces también se suele hacer así. No hay. ¿Qué más puedo poner aquí? Por ejemplo, n cuadrado menos n. ¿No? N más, yo podría poner logaritmo natural de 2 a la n. ¿Ya? ¿Y qué tienen en común estas sucesiones? Que estas vienen dadas de forma explícita, que decimos, o están expresadas de una forma explícita. Tienen una forma explícita. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo directamente calcular el, puedo directamente calcular el término que yo quiera. Digamos, si yo quiero el décimo término, digamos que voy a trabajar con esto. Entonces, el enésimo término, ¿cuál sería? Sería 10 al cuadrado menos 10, ¿sí? Donde estaba n, reemplacé la posición que quería, que era la posición 10 en este caso. Entonces, esto es 90. Y yo digo, el décimo término de esta sucesión es el 90. Ya está, ¿sí? O sea, como ven, yo puedo calcular directamente cualquier término, ¿ya? Pero hay sucesiones que vienen definidas, digamos, sucesiones que les llaman recursivas. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos, yo voy a definir la sucesión a sub n de esta forma. A1 va a valer, no sé, 1, y a sub 2 va a valer 2 por, perdón, y a sub n más 1, debo de poner más 1, sí, sí, va a ser 2 por a sub n menos 1, ¿ya? Entonces, miren, no tengo una fórmula general como aquí que yo decía AN tiene esta fórmula, así, sino que cuando yo escribo esto, así, estoy diciendo el término n más 1, es decir, el término siguiente, depende o está expresado en términos del término anterior, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular esta serie, yo sé que A1 es 1. A2, según la fórmula que tengo acá, sería 2 veces 2 por A1 menos 1, ¿ya? ¿Y A1 cuánto valía? 1. Entonces me va a quedar 2 menos 1, y esto otra vez va a ser 1. ¿Mm? ¿Qué más voy a tener? A sub 3 va a ser 2 por A sub 2. Miren, el A sub 3 depende o está escrito en términos del A sub 2, ¿ya? Menos 1. Y esto va a ser... ¿cuánto salió? 2, porque A sub 1 también valió 1, menos 1. Y esto otra vez va a ser 1, ¿ya? Bueno, aquí me coincidió que todos los términos están dando 1, pero lo que quiero tener en cuenta es que esto
depende del término anterior. Y por ejemplo, si yo cambiara el A sub 1, que ya no valga 1, si yo pongo aquí que vale, no sé, 0, ¿ya? La sucesión va a cambiar, porque todos los términos dependen del término anterior, ¿ya? Y como ven, aquí no tengo una fórmula directa, por decirlo así, para calcular el enésimo término. Si yo quiero calcular este término de aquí, digamos el enésimo término, yo necesito conocer el término anterior, ¿ya? ¿Y cómo calculo ese término anterior? Pues necesito el anterior a ese, y así. Entonces, en este tipo de sucesiones, si yo quiero calcular el enésimo término, tengo que calcular todos los anteriores para poder calcular el que quiero, ¿ya? Y eso pues al inicio puede, más que nada, ser tedioso, pero sí hay eh, casos donde uno puede eh, directamente deducir una fórmula para calcular este tipo de sucesiones recursivas, ¿ya? Pero eso lo vemos después. Aquí hay preguntas. Entonces, una vez sabemos esto, calculemos o pasemos a hacer un par de ejercicios. Calculen los primeros 4 términos y el término número 100. Entonces, pongamos a sub n como a menos 1 elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces, esta es una sucesión, o de hecho, mejor la voy a escribir con la notación que tienen o que hemos aprendido, que se aprendió hasta ahora, que sería así, menos 1 a la n más 1. ¿Ya? Yo le voy a poner aquí que están los naturales. Como les digo, eso no es necesario siempre, puede omitirse cuando se entiende. ¿Ya? Entonces, digamos que esta sucesión yo la voy a llamar A sub n, ¿ya? Simplemente por simplicidad, para no escribir primer término, segundo. El primer término sería, donde está la n, simplemente pongo el 1. Sería menos 1 a la 1, más 1. Esto es menos 1 más 1. Y esto es 0. El 0 es el primer término. Segundo término, sería menos 1 al cuadrado, más 1. Es igual a menos 1 al cuadrado, es un número negativo elevado a una potencia al cuadrado, entonces se convierte simplemente en 1, más 1, te da 2. A sub 3 sería menos 1 al cubo, más 1. ¿Esto cuánto me da? Eso es. Digamos, ¿cuánto me resulta de este tercer y cuarto término de aquí? 10. El tercero, Ah, 0. ¿ya? ¿Ya está acá? 2. Sí, perfecto. Entonces ya encontré los primeros términos de la sucesión. Y esto ya nos da una idea de cómo es más o menos la sucesión. Mira, 0, 2, 0, 2. Entonces, uno podría empezar a pensar que esto es 0, 2, 0, 2, 0, 2, y así, que esta va a ser la sucesión. ¿Ya? Entonces el primer dígito, o sea, el primer número sería el 0 y el último, el 2. ¿Ese sería como el límite? No. O sea, no. De hecho, esta Mm, sucesión, bueno, no tiene un límite porque mientras tú vas cambiando, mira, vas aumentando, aumentando, siempre cambia el número, siempre va 0, 2, 0, 2, 0, 2. O sea, no es como que se acerque a algún número, ¿ya? Siempre está oscilando entre esos dos, 0 y 2. No,
Nunca se queda, digamos, solo en el 2 o solo en el 0, siempre está cambiando. Aquí lo que podemos decir es que el 0 es el primer término, sí. El 4 es el cuarto término, perdón, este 2 es el cuarto término. Eso sí podemos decir. Nada más. Hasta ahí. ¿Sí? Ah, ya entendí. Gracias. Este es primer, segundo, tercer y cuarto término. Ya. Y aparte nos pide el término número 100. Pues si yo quiero calcular el término número 100, pues hago A sub 100. Esto sería menos 1 elevado a 100 más 1. ¿Y esto cuánto da? ¿Dos? ¿Sí? Porque el menos 1 está elevado a una potencia par. Esto se hace más. Y ya está. Entonces, el término número 100 es 2. Y así. Otro que podemos intentar. Menos 1 más 1. N sobre N más 1. Ahora, solo para no confundirnos con que arriba tenía la a esto de aquí le voy a llamar B sub n. ¿Ya? Nada más. Estas notaciones son típicas para sucesiones a n, B sub n, C sub n. Pueden poner cualquier letra, de hecho, pueden poner alfa sub n, F sub n si quisieran. Todo eso se puede hacer. Profesor, ¿podría hacer esas como propiedades que son como la suma que después se separan en la esta Ya, y la... ya. Luego indico esto. Solo hago esto de aquí y pasamos entonces a eso. Sí, para que alcance. Ya. De aquí, pues podríamos calcular rápido el b sub 1, sería menos 1 elevado a menos 1, 1 sobre menos 1. Esto se hace menos 1 al cuadrado, entonces es positivo y esto nos queda un medio, nada más. B sub 2 sería menos 1 a la 2 más 1, 1 sobre 2 más 1, y esto es a menos un tercio. Y así continúa esto, ¿ya? El resto le pueden continuar, le puede seguir usted. Voy a hacer entonces lo de series, y para eso primero tenemos que entender bien. De hecho, no le llamaría yo todavía serie, sino simplemente es una suma, ¿ya? Lo que pasa es que si nosotros tenemos, imagina que yo tengo números A1, A2, A3, A3, hasta A sub n. O sea, aquí tengo n números, ¿ya? Pueden ser cualesquiera. Entonces, si yo quiero calcular la suma de estos, yo tengo que escribir A1 más A2 más A3 y así, ¿ya? Entonces, esta notación de escribir A1, A2, más, es muy larga ya y luego nos puede, más que nada, complicar las cosas, ¿ya? Porque, digamos, estamos sumando estos números, pero escribir así se hace muy largo y muy tedioso. Entonces, nosotros, Profesor, ¿sí? no, que la profesora usaba como un tipo, un signo para hacerla esta. Sí, a eso voy. Porque justo para escribir esto, para no tener que escribir esta suma así a cada rato, nosotros definimos este simbolito de aquí, a subir, ¿ya? Esta letra que aparece acá, este símbolo, se le llama notación sigma, porque esta letra de aquí es la sigma mayúscula, ¿ya? La sigma del alfabeto griego, ¿ya? ¿Y qué estamos representando con esta notación? Esta notación significa que estamos sumando todos estos números a sub i, o sea, a sub i desde los índices 1 hasta n. Es decir, si la i empieza en 1 y termina en n, eso significa que esta suma representa A1 más A2, o sea, toma desde empieza en el 1, luego va al 2, suma el A sub 3 y así, y termina en el A sub n, en el numerito que está aquí arriba. Ese es el límite superior que decimos de la suma. ¿Ya? Eso es lo que estamos representando. Entonces, imagina, tú puedes tener una sucesión, A sub n así, y definir y calcular esto. La suma, de hecho lo voy a cambiar
para no confundir con lo que estaba haciendo arriba. Una sucesión B sub n, y tú puedes calcular la suma de esto. Hasta acá, B, B sub I. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Suma los números desde el 1, B sub 1, más B sub 2, más hasta el B sub K. ¿Ya? Aparte, esta variable que aparece aquí, esta I, decimos que es una variable mood. ¿A qué nos referimos con eso? Que yo la puedo cambiar, le puedo quitar, la puedo cambiar por cualquier otra y no estoy alterando el significado. Es decir, yo puedo escribir esto, digamos, A sub I, y esto es exactamente lo mismo que yo escriba así, desde M, que vale 1, hasta N, A sub M. Mire, lo que hice, aquí tenía escrita una I, pero ahora escribí una M y eso no cambia el sentido de lo que estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque esto, nuevamente, esta notación que me dice, suma los números A sub M cuando M empieza en 1 y termina en N. ¿Se entiende esto? Y yo podría poner aquí cualquier cosa, podría poner una J, por ejemplo, J que está N, A sub J. Eso sí, hay que cambiarla en todos los lados donde aparece. Nada más. Y ojo con que estoy poniendo, todos estos son iguales porque todos representan lo mismo. Suma A1 más A2 hasta A sub n. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Ujú. Sí. Ya. Como ven, todo representa lo mismo. Hagamos un pequeño ejemplo. ¿Ya? Hagamos un pequeño ejemplo para ver qué estoy escribiendo aquí. Por ejemplo, y aquí yo estoy poniendo que empieza en 1, ¿ya? Pero puede empezar en cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta suma desde que J vale menos 3 hasta 4 de, pongamos 3J menos 1, ¿ya? Si yo quiero calcular esta suma, ¿qué significa? Sume estos términos cuando J empieza en menos 3 y va hasta el 4, ¿ya? Entonces esto sería 3 por menos 3 menos 1 más, digamos, este sería el primer término, ¿sí? Aquí reemplacé J igual a menos 3. ¿Qué sigue? Cuando J vale menos 2. Entonces, 3 por menos 2 menos 1 más. Ahora, ¿qué falta? El menos 1. 3. Voy a poner solo este 1 para no hacer tan. 3 por menos 1 más 3 por 0 menos 1 más 3 por 1 menos 1. ¿Ya? Como ves, en lugar de yo escribir toda esta suma largota que hay aquí, se comprime en esta notación. ¿Ya? Y me representa esto. ¿Hay alguna pregunta aquí? Por ejemplo, arriba, como había un 4, es como eso el límite hasta donde tiene que llegar. Eh, ¿eh? Sí, como antes aquí había un Arriba, 4, digamos, yo tendría que haber sí, seguido sumando estos términos, digamos, hasta 3 por 2 hasta el 4. menos 1, hasta el 4. Ajá, hasta que esta J tomaba el valor de 4. Tenía que llegar hasta ahí, pero para no hacernos tan largo le cambié. Nada más. ¿Sí? Ah, ya. Este numerito que aparece aquí arriba es el límite superior que decimos. Es hasta dónde tiene que llegar la J en este caso. Ah, ya. Listo. Gracias. Ahora, entendiendo que estos simplemente son sumas, nosotros podemos deducir todas las propiedades que vieron en clase. Por ejemplo, si ustedes tienen esta suma de aquí, desde 1 hasta n, voy a escribir más abajito por si acaso. Esta suma de a sub i más b sub i, entonces esto se escribe como la suma desde que i vale 1 hasta n de a sub i más la suma
hasta n de los b sub i. Es decir, este símbolo sigma, se distribuye en cada una de estas sumas. ¿Sí? Ojo, se distribuyen las sumas. En los productos no pasa eso, así que ahí tener cuidado. ¿Ya? Y nos podemos preguntar, ¿y por qué se distribuye? Este símbolo de aquí, ¿qué significa? Sume A1 más B1 más A2 más B2 más A3 más B3 y así hasta que sume el término AN más B sub n, ¿verdad? Este símbolo de aquí representa eso, esta suma. Y como yo sé que la suma es conmutativa, o sea, yo puedo cambiar el orden y ponerlo, a mí me facilita las cosas, yo puedo escribir esto A1 más A2, hasta el AN, y por otro lado pongo B1 más B2 más más B sub n. Como ven, solo reordené los términos, y esta primera suma que está aquí es justo esto. Subí, y la segunda que aparece es esto. ¿Ya? ¿Está claro esto? Pues voy a escribir la siguiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta primera propiedad? Está aquí. Entonces no importa la letra, siempre puede ser cualquier letra. Eh, esta I que aparece aquí o estas de acá. ¿Podría explicar de nuevo eso de la, eso de la multiplicación o no? O sea, se hace solo y después se multiplica el resultado. Para la segunda, pero Sí. sí. En la segunda, lo que pasa es que si tú tienes una suma escrita de esta forma, mira, la C de aquí, en esta C, no aparece la I, ¿verdad? Es como que esta variable I de aquí no está afectando a este término de acá. Entonces, lo que te dice es que puedes salir de la suma, ¿ya? Es como que sale para acá, de la suma. ¿Y por qué pasa eso? Nuevamente, este término, esta expresión de aquí significa que está sumando C por A1 más C por A2 más C por AN. ¿Ya? Esta suma de acá. Todo esto. Y nosotros sabemos que podemos sacar factor común de estos términos. Entonces, esta C que se repite en todas estas sumas sale como un factor común, por eso aparece aquí solita, y multiplica toda esta suma de los A1 más A2 hasta AN. ¿Ya? Pero lo que está dentro de este paréntesis justamente es lo que nosotros escribimos como sigma desde que i vale 1 hasta n de los términos a sub i. ¿Ya? Entonces, como ves, todas estas son propiedades que conocemos de la suma normal, pero escritas en la notación sigma. ¿Ya? Entonces, como te digo, cuando te aparece un término aquí que no depende de la i, puedes salir de la suma. ¿Sí? Y eso multiplicaría hasta el límite. Ah, sí, hasta el AN, en este caso, hasta acá. Ah, ya. Porque como aparece repetido en todos los términos, lo saco como un factor común. ¿Ya? Es como decir que tú tengas 2 por 3 más 2 por 4 más 2 por 5. Ya en este caso solo estoy con 3 términos, pero pueden ser más, no hay problema. Entonces, como el 2 se repite en todito, pues lo saco y multiplico a 3 más 4 más 5. ¿Sí? Es factorizar este factor que se repite en toditos, en este caso el 2. Ujú.
¿Ahí está claro? Sí, ahí entendí, gracias. Ya. Ahora, ah, bueno, ustedes tienen las propiedades en el documento. Otra propiedad que yo creo que es importante que debamos conocer es esta. En algún momento sale un ejercicio que necesita algo más y ya lo explicaré. Pero esta de aquí sí es importante. De los términos a sub i menos a sub i más 1. ¿Ya? Esta suma, ustedes, si les aparece una suma de esta forma, o sea, el término menos el término siguiente, pues esto directamente es a1 menos a sub n más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Esto es lo que llamamos una suma telescópica. Miren, esto de aquí, ¿qué significa? A1 menos A2. Sí, cuando i vale 1, este término se convierte en A1 menos A2. Más, cuando i vale 2, es A2 menos A3. Más A3 menos A4. Como ven, siempre es el término menos el siguiente. El término menos el siguiente. Y así. Y el último término, entre los últimos términos vamos a tener A sub n menos 1 menos A sub n más A sub n menos A sub n más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Este A2 se simplifica con el A2 de acá. Este A3 se está simplificando con el de aquí. Este A4 se va a simplificar con el siguiente. Así se están simplificando todos. Y al final este AN también se está eliminando con este AN de acá. Pues por eso toda esta suma que estaba representada con este símbolo se convierte simplemente en el A1 que no se anuló menos el AN más 1. ¿Se entiende esto de por qué todos los términos, digamos, se van anulando y solo nos quedan estos dos al final? Sí, sí, pero no entiendo por qué quedan como negativos. O sea, ¿de dónde me ¿Por qué aparece multiplicó el menos tanto? aquí? Sí, y así fueron como más, más, Ya. menos, más. Ajá, este menos aparece por el que está aquí, en estos términos. Ujú. Entonces, como digamos, siempre tú tienes que, cuando vas a ir reemplazando esta i para ir poniendo los términos que debes sumar, la i se reemplaza en todo esto. Entonces, cuando tú reemplazas i igual a 1, esto se convierte en a1 menos a2, ¿ya? Luego, como estás usando la notación sigma, dices, ahora, sume el término cuando i vale 2. Entonces, cuando i vale 2, ¿qué pasa? Esto es a2 menos a3. Nuevamente, de hecho le voy a cambiar el color para que se note la diferencia. Sería más A3 menos A4 más, ¿ya? O sea, los más que puse aquí en rojo son los que vienen de la notación, sigma, ¿ya? Y los menos que aparecen aquí salen porque el término tiene un menos adentro, por esto. ¿Sí? Sí, ¿por qué quedaría entonces el A1 solo? Ya. Y hay que reemplazarlo al otro. Digamos, esto de aquí se sigue sumando. Aquí. Y lo que contaba, como aquí tienes menos A2 y acá tienes más A2, estos dos términos se anulan. O sea, esta suma de estos dos es cero, porque tienes A2 menos A2, ¿ya? Aquí nuevamente tienes menos A3 y acá tienes más A3. Entonces se anulan esos dos términos también. Y así, tal como está hecho aquí arriba, todos los términos se van anulando y los únicos que no se anulan son este A1 y este menos AN más 1. Por eso toda esta suma se reduce solo a estos dos términos. No, es que yo preguntaba porque si hay que reemplazar el I en el 1 arriba, entonces quedaría A1 menos A1, ¿no? Eso no Eh, entiendo. no, es que aquí tienes ¿Por qué I, solamente hay es que aquí un... tienes I más 1. Entonces, cuando tú reemplazas, te queda A1
Tienes A1 menos A1 más 1. ¿Sí? En esta I reemplazas el 1 y en esta I de acá también. Y como está sumado aquí este 1 en el subíndice, se vuelve A sub 2, por eso. No, y después se resta con el 1. Sería, Eh, pero no quedaría negativo. Ay, no. por eso queda aquí el menos A2. Por eso. O sea, el negativo aparece aquí. Algo casi. No entendí. Es que el 1 no sé por qué queda. Se supone que también hay que reemplazar el 1 y no quedaría. Lo voy a escribir Ya aquí. se te dice así: A1 menos A1 más 1. Entonces quedaría 2. ¿Pero qué se restaría las bases? No, se resta, este símbolo de aquí es el que debemos restar. Entonces, digamos, Sí. cuando I vale 1, ya es lo que voy a escribir Ujú. aquí, todo este término en qué se convierte A1, que sigue menos A, Sí. si I vale 1, esto se hace 2. Entonces, por eso me sale A1 menos A2. Y ahí. Ya. Ajá. Y Y luego, después. ¿qué tengo que hacer? Sumar el término cuando I vale 2. Pues cuando I vale 2, ¿qué pasa? Esto se vuelve A2 menos A3. ¿Ya? Entonces, por eso es que este A2 menos A2 con el más A2 de acá se van a anular. Por eso. Ujú. Digamos, tal vez esto se vea más claro con un ejemplo. Yo puedo tener esto. Puedo tener I menos I más 1. De hecho, poner I es, pues, no es muy bueno. Pongamos 1 sobre I. Es más chévere. Menos 1 sobre I más 1. Mira, todos estos son términos de la misma sucesión, ¿no? Pero este es el término I y este es el término I más 1. O sea, es el término menos el siguiente. Entonces, si yo voy a calcular usando lo que conozco de la serie, esto sería 1 sobre 1 menos un medio. Reemplacé I igual a 1. Ahora sumo el siguiente término, ¿ya? Que es cuando I vale 2. Pues cuando I vale 2, esto es un medio menos un tercio, ¿ya? Si sumo cuando I vale 3, esto es un tercio menos un cuarto, y así. Entonces, mira, aquí me quedó menos un medio más un medio. Se hace 0. Eso vale 0. Menos un tercio más un tercio. Nuevamente se hace 0. Y así. Esto va a continuar y en algún momento va a llegar a menos 1 sobre n más 1 sobre n menos 1 sobre n. ¿Sí? Estos serían los últimos términos, por decirlo así. Entonces, este menos 1 sobre n se va con este de aquí y ya me queda simplemente 1 menos 1 sobre n más 1. Tal vez ahí ya con un ejemplo así específico se ven más claro. Pero ese siempre va a terminar con N. N más Ah, 1. Siempre va a ser así. sí, siempre termina, es que como aquí tienes eh, a sub i más 1, cuando i vale n, toma el último valor de aquí, te queda restado un n más 1. Justo por eso. Ya, entendí. Ya, entonces ahora hagamos un poco de cálculos con la suma. Ah, y la fórmula que creo que vieron en clase es que si suman esto, la suma desde que i, me gusta poner aquí, cuando k vale 1 hasta n, k, ¿ah? ¿Esto qué es? Esto es la suma de 1 más 2 más 3 y así, hasta n. Es decir, es la suma de los primeros n enteros positivos. Listo.
Esto es exactamente igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Ya? O sea, el término que tenías aquí, el límite superior, lo multiplicas por n más 1 y divides para 2. O sea, la suma de los primeros n enteros positivos es exactamente esto. Y esa, la deducción de esa creo que la habrán visto en clase, no sé, pero si no, esta sí te la puedes aprender. No. Siempre que tengas una suma de esta forma, tú puedes decir esto es exactamente n por n más 1 sobre 2. Entonces, ahora podemos usar todas estas propiedades que hemos visto hasta ahora para calcular el valor de ciertas sumas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a calcular. Calculamos esto. De hecho, este sería el ejercicio 2, calcular la suma desde que i vale 1 hasta, no, hasta 10 de 2n más 3. Ya. Entonces yo aquí lo que empiezo a hacer es a aplicar las propiedades que yo conozco de la suma. ¿Ya? Pues esto, digamos, como tengo una resta, en las restas también funciona lo que vimos. ¿Ya? O sea, esto es la suma desde que i vale 1 hasta 10. De hecho, aquí debí poner i, porque si estoy usando como contador aquí el i, acá también debía aparecer el i. Si no, no tiene sentido. O sí tiene sentido, pero la respuesta no, no me iba a salir lo que quería. Entonces, 2 por i menos la suma desde que i vale 1 hasta 10 de 3. Mira, esta era la propiedad que vimos antes, ¿no? La diferencia era que antes aquí había un más. ¿Sí? Pero con menos funciona igual. Puedes separar así, eso no hay problema. La deducción es exactamente similar a la que hicimos antes. Ya. Ahora tengo esto. ¿Y qué pasa cuando Nuevamente, el tren no tiene, perdón, el tren no tiene ¿cómo se llama esto? Una I, la i, no tiene. porque no sale como, no tiene, por Ajá, esto, pero sale como que I vale 1. eh, o sea, ya. Cuando tienes esto, digamos, una suma, digamos que yo pongo i que va de 1 hasta n, y tienes una c aquí. Y esta c no depende, no aparece la i, ¿verdad? Esto, al igual que antes, representa que estás sumando, en cambio, c más c y así, ¿ya? Es como que tú dices, a ver, cuando i vale 1, ¿esto cuánto vale? C, porque no, la i no interfiere en su definición. Lo de acá, cuando i vale 2, c también, y así. Entonces, estás sumando c, n veces, ¿ya? Y esto, por definición, sumar un número a sí mismo varias veces es n por c. Ujú. ¿Y cómo sería ese 3 y para llegar a 10? No sé, podría, Ya, no. esto entonces está representando 3, digamos, cuando i vale 1, esto, lo de adentro vale 3. Cuando i vale 2, ¿cuánto vale? Lo que está aquí adentro, cuando i vale 2. ¿Dónde? Digamos, yo quiero reescribir esta suma de aquí como la suma normal, digamos. De escribir algo más, algo más, algo más, algo. Ujú. Cuando i vale 1, este numerito que está aquí sigue siendo 3, no le afecta en nada. Cuando i vale 2, sigue siendo 3, no afecta en nada. Cuando vale 3, sigue siendo 3 y así. Y al final va a tomar otro 3, ¿ya? Pues este de aquí, digamos, en valores de i, esto sería cuando vale 1, esto sería cuando vale 2, esto sería cuando vale 3, esto vale, ¿ya? Entonces,
¿Cuántos 3 estoy sumando aquí? O sea, ¿cuántos 3 hay ahí? ¿Qué? ¿Cuántas veces, me refiero, cuántas veces aparece este número 3 aquí? Cuatro, pero no. 10, tal como está aquí. No. Y por eso dije. Ah, sí, perdón, no te escuché entonces. Ajá. Entonces, esto de aquí, como es el 3 sumado a sí mismo 10 veces, esto es 3 por 10. ¿Sí? Entonces, mira, toda esta suma que está hecha aquí es simplemente 3 por 10, digamos, haciendo ese razonamiento. O, de manera más general, tú sabes esto. Pues cuando lo tienes aquí. ¿Ya? ¿Ya? Bajo esta idea, si yo te pregunto, digamos, si yo te preguntara, cuando J va de 1 hasta 5, de 6, ¿cuánto vale esto? ¿Seis? Ah, no, cinco. ¿Eh? Ah, 30. Sí, perfecto. Ahí sí, 6 por 5 o 30, mejor. ¿Sí? Es como que multiplicas el número de aquí por el número de acá. ¿Ya? Ah, ¿puedo borrar esto que está en azul aquí? Para dar un poco de espacio. ¿Cómo no lo escuché? Ah, ¿puedo borrar esto de aquí, lo que está en azul? Para, Ah, sí. ya, se va ahí. ¿Ya? Aquí quiero hacer un pequeño énfasis en que es importante que el índice empiece en 1. ¿Ya? O sea, si yo te pongo esta misma suma, pero te digo J vale 3 hasta 5, y tú me dices esto es 6 por 5, ahí está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Yo, bueno, siempre trato de razonarlo así. Aquí el J está empezando en 3. ¿Ya? Entonces sería 6 cuando J vale 3, más cuando J vale 4, esto es otro 6, y cuando J vale 5, esto es 6. Pues mira, ahora solo estoy sumando 3 6. ¿Sí? Entonces, esto sería 3 por 6. ¿Ya? Es diferente a lo que tengo acá. ¿Ya? Esta idea de que tú solo multiplicas el número de aquí con el número de acá funciona siempre y cuando el índice, esta I o la J o la letra que sea, empieza en 1. ¿Ya? Si no empieza en 1, hay que hacer otro análisis, tal vez como el que yo estoy haciendo aquí, para deducir. ¿Sí? O sea, lo que tienes que preguntarte es, ¿cuántas veces estoy sumando este 6? O el número que sea. ¿Cuántas veces lo estoy sumando para saber, para saber cuántas, por cuánto multiplicar? ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ya. Entonces, regresando al ejercicio que queríamos calcular esto. Ahora, aquí, este 2 no está siendo afectado por el i, ¿verdad? Entonces, sale de la suma, tal como vimos antes, 10 por i. Menos, esta suma de aquí ya vimos cuánto valía. Como empieza en 1, esto sí es 3 por 10. Nada más. Y mira, aquí estoy sumando desde el 1 hasta el 10, pero estoy sumando siempre el i. O sea, estoy sumando 1 más 2 más 3, así hasta 10. ¿Ya? Y gracias a la formulita que tenemos acá, yo sé que entonces esto va a ser 2 por 10 por 10 más 1. ¿Ya? O sea, el límite superior eh, es el límite más 1, se multiplica por sí mismo, y divido para 2. ¿Ya? Es por la fórmula que está acá arriba. Sería menos 30. Aquí el 2 se simplifica
Y me quedaría 10 por 11, eso era 110, menos 30. Es decir, toda esta suma que estaba aquí vale 80. ¿Hay alguna pregunta en este paso? Y el 2 lo pasó para ya. mm, Ah, es de la fórmula de antes. Pero ¿por qué n que 10 no sería 1? Eh, Como dice que n y acá. Ah, no, perdón. Ah, no, yo me equivoqué. Ahí. No, sí entendí. ¿Y de dónde salió Ah, de la otra. No, sí entendí. ya, Gracias. pero no pasa nada. Cualquier cosa, así, digamos, si en algún momento te confundes, ¿no? Me preguntas con confianza, no tengo problema en esto para explicar. Ya, ahora veamos una aplicación interesante de una fórmula que vimos antes. Suma desde que n, no, desde, te voy a poner desde que k vale 1 hasta n, ¿ya? Mira, es un ejercicio, ya no te estoy fijando un número arriba, estoy poniendo una n cualquiera de esto. Logaritmo en base 10 de k sobre k más 1. Y al inicio uno puede preguntarse y decir, y ahora, ¿cómo calculo esto si están sumándose logaritmos? Siempre que se tienen sumas de logaritmos, de exponenciales, a veces es bueno tratar de escribirlas de alguna forma que se nos hagan más fáciles de manipular. Entonces, mire, el logaritmo de k dividido para k más 1, por propiedades de los logaritmos, esto es logaritmo de k menos el logaritmo de k más 1. ¿Ya? Recuerda, si tienes un logaritmo con un cociente, una división adentro, eso se escribe como una resta de logaritmos, nada más. ¿Sí? Entonces, esta suma que yo puse aquí se convierte en de esto, logaritmo de k menos logaritmo de k más 1. ¿Esto te recuerda algo ya? La división. Pero una consulta, profesora. Es que la profe dijo que esto eran como puros números naturales. Mm, O sea, es puro número natural el k. La variable k puede tomar solo números naturales. Eso no hay problema. Mm, Y aquí habría que separarlos cada uno, No es necesario. ¿o no? Porque si nos fijamos, mira, esto es como si yo tuviera a sub k menos a sub k más 1. Mira, los dos tienen la misma estructura, son logaritmo de algo. La diferencia es que el uno es logaritmo de k y el otro es logaritmo de k más 1. Entonces, es como que tengo el término menos el término siguiente, tal como este caso que habíamos estudiado antes. ¿Sí? Ya sí, sí, entiendo, gracias. Y entonces, esta suma se convierte en el término evaluado en el primero, logaritmo de 1, menos logaritmo de, ¿qué pasaba? Se evaluaba en n más 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Cuánto vale esto? Mm, 10, ¿o no? Ah, 0. El logaritmo en Ah, sí. cualquier base Sí, del 1 siempre vale 0. elevado a Siempre. 1 a 0. Sí, perdón, me equivoqué. Ajá. Y entonces, toda esta suma que queríamos calcular simplemente es menos logaritmo de n más 1. ¿Ya? ¿Por qué n más 1? Porque aquí puse n. O sea, aquí directamente puse n. Si tuviera puesto, digamos, un 4 ahí, la respuesta sería menos logaritmo de 5. Nada más.
¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? No, por mi parte no. Ya, Pero ahí si hubiera sido 9 en el logaritmo, daría 10. Y ajá, sería, como de base 10 también, daría -1, como está el sí, logaritmo negativo. sí, perfecto, Ah, ya. muy bien. Sí, digamos, si el n hubiera sido 9, la respuesta sería -1, como me acabas de contar. Perfecto. Eso, entonces, podemos quedar ahí por hoy y seguiremos con estos temas y lo nuevo que vean para el jueves. ¿Ya? Bueno.